Mi nombre es Sierra y tengo 24 años. Después del funeral de mi padre, mientras el olor a lirios aún se aferraba a mi vestido negro y las últimas condolencias resonaban en mis oídos, mi madrastra me llevó a una carretera remota justo a las afueras del pueblo. El tipo de tramo vacío donde el viento mueve el polvo como espíritus inquietos, y nadie hacía preguntas. No habló durante el viaje, sus dedos con manicura apretaban el volante, su pulsera de diamantes atrapaba la luz del sol del atardecer como una celebración silenciosa. Recuerdo mirar los campos pasar, entumecida por el dolor, creyendo que nos dirigíamos a casa para enfrentar el silencio juntas. En cambio, redujo la velocidad del auto, se detuvo junto a un letrero de madera torcido y se volvió hacia mí con una sonrisa tan fría que quemaba. Aquí es donde te bajas. La casa y la empresa son mías ahora. Por un segundo pensé que la había escuchado mal, que el dolor había distorsionado mis sentidos. Pero se inclinó sobre mí, abrió la puerta del pasajero y lo repitió el viaje silencioso en auto más lento, más afilado, asegurándose de que cada palabra cortara profundamente. Salí porque la conmoción tiene una extraña manera de hacer que la obediencia se sienta automática. Mis zapatos se hundieron ligeramente en la grava. Me quedé en el polvo aferrada a mi bolso mientras ella se alejaba sin mirar atrás. Sin teléfono, sin dinero. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola. Era libre. Pero ella no tenía idea de lo que mi padre me había dejado antes de morir. El viento azotaba mi cabello sobre mi rostro mientras su auto desaparecía tras la curva. Y la realidad de lo que había hecho se posó sobre mí como el cielo que se oscurecía. Ella pensó que me había borrado. En su mente yo era la hija inconveniente de un primer matrimonio, la chica callada que ayudaba en la oficina pero nunca discutía, nunca exigía, nunca se defendía. Ella siempre había subestimado el silencio. En el funeral lloró más fuerte que nadie, abrazó a las personas por más tiempo, aceptó la compasión como si fueran aplausos. Todos creían aquí es donde te bajas, que ella era la viuda desconsolada. Nadie vio lo rápido que había cambiado las cerraduras. La noche en que mi padre fue ingresado al hospital, nadie notó cómo insistió en encargarse sola del papeleo. Pero yo lo había notado. Yo noto todo. Un camión pasó rugiendo por la carretera distante, devolviéndome de golpe al presente. La voz de mi padre resonó en mi memoria, tranquila y firme, diciéndome hace años que la fuerza no siempre es ruidosa. A veces espera, a veces observa. El día antes de fallecer, cuando las máquinas emitían pitidos constantes alrededor de su cama de hospital, apretó mi mano con una fuerza sorprendente y me dijo que confiara en él. Dijo que se había encargado de todo. En ese momento pensé que se refería a lo emocional, que quería que yo fuera fuerte después de que él se hubiera ido. De pie allí en esa carretera vacía, abandonada y humillada, finalmente entendí que había habido algo más detrás de sus ojos, algo deliberado y preparado. Mi madrastra creía que la casa era suya porque su nombre estaba en los permisos de renovación recientes. Creía que la empresa era abandonada en un camino remoto suya porque había estado administrando las cuentas durante el último año. Creía que yo era impotente porque había sacado mi teléfono de mi bolso antes de que dejáramos el cementerio, alegando que necesitaba hacer unas llamadas. Lo que ella no sabía era que mi padre me había enseñado el negocio desde cero desde que yo tenía 16 años. Conocíase a clara la garganta a cada proveedor, a cada cliente, cada debilidad de nuestros competidores. Sabía que contratos estaban a punto de renovarse y que asociaciones dependían de la lealtad personal en lugar de firmas. A medida que el crepúsculo se hacía más profundo, sentí la primera chispa de algo más fuerte que el dolor, claridad. Había elegido un camino remoto porque me quería aislada, asustada, dependiente. En cambio me había dado distancia de su actuación, de las paredes asfixiantes, el secreto que mi padre dejó atrás de esa casa que ya no se sentía como un hogar. El polvo se asentó alrededor de mis pies y con él mi miedo. Ajusté la correa de mi bolso en el hombro y comencé a caminar hacia la carretera, cada paso a pesar del dolor en mi pecho. Ella pensó que el abandono me rompería. Pensó que reclamar la casa y el negocio aseguraría su victoria. Pero mi padre nunca había sido descuidado, especialmente no conmigo. El cielo arriba se tornó de un violeta profundo, y sentí que algo inesperado crecía dentro de mí. No desesperación, sino anticipación. Creía que me había dejado sin nada en un camino olvidado.
Lo que realmente había hecho era preparar el escenario para el mayor error de su vida. El cielo se había vuelto casi negro para cuando llegué a la carretera. Pero ya no temblaba. No estaba llorando. Estaba pensando. Después del funeral de mi padre, mi madrastra me llevó a un camino remoto y dijo, aquí es donde te bajas. La casa y la empresa son mías ahora. Ella creía que esa oración ponía fin a mi historia. No se dio cuenta de que era solo el comienzo. Un conductor que pasaba la verdad legal revelada finalmente redujo la velocidad cuando me vio caminando sola vestida de luto. Le dije que mi auto se había averiado cerca del pueblo. Me ofreció llevarme a la gasolinera más cercana. Se aclara la garganta. Le di las gracias memorizando su número de matrícula por costumbre, otra lección que mi padre me había inculcado, mantente siempre alerta. En la gasolinera, no llamé a mi madrastra. No llamé a ningún amigo. Caminé directo al pequeño cajero automático instalado junto a la máquina de refrescos. Ingresé una secuencia de números que había estado grabada en mi memoria desde la infancia. La pantalla parpadeó una vez, luego mostró un saldo que hizo que el cajero me mirara 2 veces. Mi padre no solo se había encargado de todo. Había transferido las acciones mayoritarias de la empresa a un fideicomiso a mi nombre hace 6 meses. No al suyo o al mío. El negocio que ella creía poseer, legal, estratégica y financieramente, me respondía a mí. La casa que ella reclamaba había sido refinanciada bajo la empresa como un activo corporativo ligado a la autoridad ejecutiva. Autoridad ejecutiva que desde hacía 48 horas me pertenecía únicamente a mí. Mi padre sabía exactamente con quién se había casado. Conocía su apetito de confrontación en la sala de juntas control y se había preparado discretamente. Retiré suficiente efectivo para pasar la noche y llamé a la única persona de la que ella nunca sospecharía, el señor Álvarez, nuestro asesor legal principal, quien había trabajado con mi padre durante 22 años. Respondió al segundo tono como si me estuviera esperando. Cuando le conté lo que ella había hecho, no hubo sorpresa en su voz. Solo una tranquila confirmación, se aclara la garganta la hora. A la mañana siguiente, mientras ella probablemente estaba redecorando la sala de estar y ensayando su papel de dueña afligida, yo estaba sentada en una oficina en el centro revisando documentos con 3 abogados. El fideicomiso estaba blindado. Las acciones eran irreversibles. Y había un detalle más que mi padre le había ocultado a todos excepto a mí, una cláusula que requería una reunión formal de la junta directiva dentro de las 72 horas posteriores a su muerte para confirmar la sucesión de liderazgo. Había estado demasiado ocupada deshaciéndose de mí como para notar que el reloj corría. Para el mediodía, se habían entregado avisos oficiales en la sede de la empresa, firmados por mí. A las 3 de la tarde entré en el edificio que ella creía controlar. Las conversaciones se detuvieron. Los empleados me miraron. No porque me viera destrozada, sino porque me veía segura. Salió de la oficina de mi padre cuando escuchó el cambio en el silencio. Por una fracción de segundo, la confusión cruzó su cambio de poder y conmoción de la madrastra rostro. Luego, la ira. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió. La miré a los ojos con calma, tomando asiento. Los miembros de la junta ya estaban reunidos en la sala de conferencias. El señor Álvarez comenzó la reunión con una tranquila precisión. Se colocaron documentos frente a ella uno por uno, distribución de acciones, activación del fideicomiso, transferencia ejecutiva. Se aclara la garganta de poder. Su nombre no aparecía en ninguna parte que importara. El color desapareció de su rostro a medida que la comprensión reemplazaba a la arrogancia. Eso es imposible, susurró. Pero no lo era. En menos de 40 minutos, la votación fue formal y unánime. Fui nombrada directora ejecutiva, con efecto inmediato. Su acceso gerencial fue revocado. Sus tarjetas de la empresa fueron desactivadas antes de que siquiera abandonara el edificio. Seguridad la escoltó para que recogiera sus pertenencias personales, el mismo equipo de seguridad al que una vez había ordenado que me vigilara. Mientras pasaba junto a mí en el pasillo, lo intentó una última vez. ¿Crees que has ganado?, siseó. La miré firme e inquebrantable. No, mi padre lo hizo. Esa noche regresé a la casa que ella había reclamado como suya.
Legalmente era propiedad de la empresa. Mi propiedad. Las cerraduras que había cambiado fueron reemplazadas de nuevo, esta vez con mi autorización. Justicia final y cierre emocional. Sus maletas estaban colocadas ordenadamente junto a la puerta. No la abandoné en un camino remoto. Simplemente le entregué la realidad que intentó entregarme a mí. Las acciones tienen ecos. Se fue sin decir una palabra más. Y por primera vez desde la muerte de mi padre, la casa se sintió silenciosa de una manera diferente. No vacía, sino restaurada. Entré en la oficina de mi padre y me senté en su silla. No como una hija afligida, sino como la mujer en la que me había preparado para convertirme. Después del funeral de mi padre, pensó que me había borrado. Pensó que me había quedado sola en el polvo sin nada. Sin teléfono, sin dinero. Pero no tenía idea de lo que mi padre me había dejado antes de morir. Me dejó poder. Me dejó protección. Me dejó pruebas. Y lo más importante, me dejó la fe en